Bueno, concluyeron, como le decía yo al principio del programa, los trabajos ordinarios en el Senado de la República de la 65 legislatura, entre pendientes y reclamos de la oposición. Con la crónica, nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente, el día de ayer, 30 de abril del 2024, concluyó el periodo ordinario último de la 65 legislatura en el Senado de la República, que cierra los 6 años de trabajo de la actual generación de senadores de la República que fueron electos en el 2018 y que empezaron a trabajar el 1 de septiembre de aquel año. El día de ayer, Pascal, pues se observaron como pasa ya en este país de manera cotidiana, dos escenarios completamente diferentes. Por un lado, los senadores de oposición que resaltaron los pendientes que dejan por primera vez desde que el Senado tiene las facultades de nombrar a integrantes del Poder Judicial y de órganos autónomos, pues dejó sin 8 magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin 3 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. También dejó sin 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo dejó sin presidente, que está pendiente desde hace 3 años, Pascal. Entre muchos otros nombramientos, por ejemplo, los magistrados electorales de los estados también, pues la mayoría están integrados por 3 y tienen 2 vacantes, la mayoría de ellos. Entonces, son muchos nombramientos, hay también 80 vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahí sí, digamos, es una responsabilidad compartida, porque el Ejecutivo Federal debe mandar las propuestas y pues las mandó, las retiró, luego las volvió a mandar, luego las volvió a retirar, luego nada más mandó 10, luego nada más mandó 5. El tema es que ahí están las vacantes también y son 80. Entonces, es la primera vez, Pascal, que el Senado hereda a una nueva legislatura, pues cerca de 200 pendientes en nombramientos, aunque, te repito, 80 de ellos tienen que ver con la corresponsabilidad del Ejecutivo Federal. Sí, y Entonces, pasándose por largo el triunfo mandamientos judiciales incluso, Leti. así es, Ujú, Pascal. ujú. Entonces, por un lado estaba la oposición resaltando esto, Gustavo Madero, quien ha sido presidente del Senado en la 60-61 y presidente de la Junta de Coordinación Política, presidente de las comisiones de Hacienda, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, dijo que después de 7 legislaturas en las que ha participado, llega a la conclusión de que esta es la peor en la que ha estado, porque nada de productividad, nada de diálogo, Ujú. pero por el otro lado, Pascal, el oficialismo representado por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, pues dieron otro escenario en el que dicen: fuimos altamente productivos, hubo diálogo, el 70% de las reformas salieron por unanimidad, dice Monreal, y se pregunta, ¿a dónde está la gandalla y el abuso de una mayoría que según ustedes no escuchaba? Ana Lilia Rivera destacó que el Senado ha hecho 2,000 nombramientos, no importa que haya dejado 200, hizo 2,000. Entonces, estos dos escenarios, Pascal, pues cierran 6 años de trabajo de una generación de legisladores que también fue o ha sido hasta el momento la más polémica. Polémica porque se peleó en la tribuna cuando eligieron a la presidenta de la CNDH, polémica porque una senadora, Lili Telles, le dijo a un senador, Napoleón Gómez Urrutia: Napoleón, siéntate y espérate a que te traigan tus croquetas. Y de Morena a Lili Telles le hicieron el bullying más, más intenso que he visto. Le apagaban los micrófonos en las sesiones de la Comisión de Salud, le dicen dramática. Vamos, hasta lo que vimos hace unos días, Pascal, de sacrificar una gallina, una senadora pateando a su prima en pleno patio del federalismo, ebrias las dos. Entonces, ha sido también un senado de escándalos, Pascal, y ha terminado ayer. A ver, Al menos su trabajo ordinario. el que viene, digo, nunca vamos a saber realmente hasta que ocurran las cosas, pero me da la impresión de que el regreso de algunos personajes y la aparición de otros augura una mejor legislatura. No sé qué opines. Sí, Pascal, mira, en papel estamos viendo de que hay un mayor número de exgobernadores. Ujú. Quiere decir que tienen experiencia en el gobierno, quiere decir que en teoría tienen experiencia en escuchar y en entender qué es la pluralidad.
hay expresidentes municipales y hay personas que tienen amplia experiencia legislativa. Y hay casos como el de Manlio Fabio Beltrones, que tiene pues la experiencia de haber sido gobernador y la experiencia de haber sido legislador, y no cualquier legislador, presidente de Cámara de Diputados y presidente del Senado de la República. Entonces sí, en teoría, así en papel, Pascal, pareciera que va a ser mucho mejor que porque sí estamos hablando en mayor medida de políticos profesionales en todos los partidos, a diferencia de la 64-65, que en el caso de Morena había en un 70% personas que era la primera vez que incursionaban en política. Acuérdate que fueron, que surgieron de una tómbola. Entonces, ahora, pues, al menos en teoría, se ve que va a estar mejor el nivel. Esperemos, Pascal, que la polarización que heredan, los pendientes que heredan, pues los dejen trabajar. Y habrá que ver, ojalá, digo, ahí sí pongo una posición muy personal, ojalá ninguna fuerza política tenga mayoría absoluta. Sí, porque eso es lo que genera diálogo, ¿no? A mí me pareció pues terrible lo que sucedió la tarde de ayer, y que tú adelantaste de manera muy precisa y oportuna en tu cuenta de X, esta reunión de legisladores en Palacio Nacional, porque pues es como la antítesis de lo que en algún momento llegó a ocurrir, que en la apertura del periodo de sesiones iba el presidente al Palacio Legislativo y bueno, iba a la casa de la soberanía del país, y aquí pues es exactamente al revés. Van los legisladores del oficialismo, de la mayoría, pues creo que no insulto a nadie ni falto a la verdad si digo que en un plan de sumisión, ¿no? Van a la sede del Ejecutivo en condiciones pues muy tristes para la República, ¿no? Sí, Pascal, porque mira, yo cuando vi las filas de legisladores ahí afuera de Palacio, me puse a reflexionar. A fin de cuentas, cada uno de ellos es el representante popular del pueblo. Pues sí. Vamos. Cada uno de ellos representa una porción de la población mexicana, y es como si nos tuvieran a todos ahí formados a ver en qué momento se les ocurre a un solo poder, el Ejecutivo, darnos entrada al pueblo, ¿sí? Si me permites esa figura apegada estrictamente al diseño constitucional del Estado mexicano. No debemos obviar, Pascal, que es costumbre que las mayorías oficialistas vayan al Palacio del Gobierno. ¿No? Pero hay formas, o sea, yo jamás había visto que un presidente de la República los pusiera así a los senadores o a los diputados. En la banqueta, esperando. En la banqueta. Entonces, de hecho, pues siempre los han tratado muy bien, con mucha parsimonia, con mucha delicadeza, justamente porque cada uno de ellos representa una porción de la nación. Pero además la actitud también de ellos, si bien es cierto, en todos los oficialismos hay legisladores que son muy abyectos al poder, en todos, o sea, decir lo contrario sería mentir. Pero hasta para ser abyecto hay que tener talento, Pascal. Y hay aquí en Morena, pues hay una concepción de lealtad, pues que sobaja su propia representatividad constitucional. Y entonces se ponen no solamente de abyectos, sino de tapete ante un poder diferente, que no son sus empleados del Ejecutivo. No importa quién esté en el Ejecutivo, no importa. Los legisladores no son empleados más que del pueblo que los eligió, y por eso los elige en una ruta diferente a cuando elige un presidente de la República. Pues sí, a mí me dio tristeza justamente por lo que dices, porque hay personas, millones de mexicanos representados por estos diputados y estos senadores, y el trato que les dieron a ellos, pues es como si se los dieran a sus representados. Pues Leti, así termina esta legislatura y, como tú dices, esta generación de senadores. Veremos lo que vendrá después de la elección del 2 de junio. Muchas gracias por la crónica, Leti. Gracias a ti, Pascal, y confiemos que esta sea la única o la última mala generación de senadores. Que así sea. Gracias, Leticia Robles de la Rosa.